¿Quién me puede decir qué entienden por círculos? ¿A qué no entendí? Ah, sí, muy bien. Así es. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Ahí. Bueno, entonces, así como estaban diciendo ustedes, la circulación es la sangre que va a ir, valga la redundancia, circulando por las arterias y las venas, ¿verdad? ¿Pero qué función tiene? Muy bien. Intercambio de nutrientes. ¿Solamente intercambio de nutrientes? Gases. Transporte de oxígeno. Excelente. Transporte de gases. No solo de oxígeno, de gases. ¿Qué más? Y acuérdense que para que yo pueda funcionar correctamente, todo solamente puedo transportar gases y puedo transportar nutrientes. ¿Qué más tengo que transportar? Oxígeno, profe. Sí, oxígeno forma parte de los gases. Enzimas, proteínas. Sí, en forma de aminoácidos. Sí, muy bien. ¿Qué más? Dióxido, sí, forma parte de los gases. Forma parte ya también. Muy bien, hormonas. Después, Productos a desechar. muy bien. Todos los productos de desecho, ¿se dan cuenta? O sea, la circulación no es solamente el pasaje de sangre por las arterias, las venas, las vénulas, los capilares. No es solamente eso. Cierto, hay vamos a decir, hay componentes en esa circulación que son demasiado importantes, demasiado importantes. Y entre ellos se encuentran todo lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? ¿Por qué se encuentran estos nutrientes? Porque son lo que necesitan nuestros tejidos. O sea que la función de la circulación está abocada prácticamente a cumplir o a, ¿cómo se dice? A satisfacer las necesidades del organismo, tanto en transporte de nutrientes, ¿verdad? Para los diferentes tejidos del cuerpo, así como también transporte de desechos. Acuérdense, uno de los productos de desecho que nosotros tenemos en el cuerpo, por ejemplo, es la urea, la creatinina, que si nosotros almacenamos ácido úrico, almacenamos en el organismo, va a generar estados patológicos. Por eso es que la circulación es demasiado importante para nosotros. Y cada uno de estos productos de desecho y nos va a ayudar a, ¿cómo se dice?, indagar sobre el
estado de ese órgano. ¿Qué sé yo? Quiero ver la cantidad de urea y de creatinina, específicamente creatinina para medir qué cosa, la funcionalidad renal. O sea que esa circulación tiene una gran importancia para nosotros. Si bien ahora vamos a ver del lado de presiones y demás, es importante que ustedes sepan que esa función que va a cumplir la circulación es demasiado grande, no solamente para proveernos de nutrientes, sino como también estaban diciendo, de hormonas, de, ¿cómo se dice?, del transporte de todo lo que es los gases, que son demasiado importantes para el proceso de irrigación, ¿verdad? Todo eso y está ocurriendo diariamente en nuestro organismo. Ahora, esa velocidad con la que se va a ir a cada tejido es lo que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque los tejidos van a tener ciertas respuestas y van a ir regulando esa cantidad de sangre que va a ir entrando en cada órgano. Nuevamente va a estar regulada y ahí va a entrar otro sistema que es la microcirculación, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? En otras clases sobre lo que es la microcirculación. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Va a regular, hey, no, esto ya es suficiente ya. Espera, con menor presión nomás entrar porque yo no necesito tanta presión acá. No, espera, con más presión entrar porque yo necesito más presión. O sea, va a ir regulando de acuerdo a lo que está necesitando cada tejido. Eso es lo que va a hacer. Hay características físicas que ustedes tienen que tener en cuenta con relación a lo que es ¿cómo se dice? Este voy a ocultar. Con lo que es la circulación en sí. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? ¿En qué se divide esto? Circulación mayor y menor. Muy bien. Circulación mayor y la circulación menor. ¿Hacia dónde está la circulación mayor? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿A qué le denominamos circulación mayor? Muy bien. Cuando la circulación sistémica, ¿verdad?, que es la mayor también, aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo. ¿Excepto a quién? Al pulmón. Muy bien. No se va al pulmón. De la circulación mayor se va por todo nuestro cuerpo menos al pulmón. Entonces, a eso nosotros le llamamos circulación sistémica, circulación mayor, circulación periférica, como ustedes quieran, pero conocemos más como circulación sistémica o mayor. Entonces, hay componentes funcionales de la circulación. Y entre esos componentes, ¿verdad?, funcionales, tenemos que citar la función que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Y están las arterias. ¿Qué es lo que hacen las arterias? ¿Qué hacen las arterias? Acá está. Arterias, arteriolas y capilares. Esos son los componentes que se encuentran en ¿dónde? En la circulación sistémica. Ahora, ¿qué hacen las arterias? Irrigan, profe. Muy bien, irrigan. ¿Y para irrigar qué necesitan? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y el oxígeno dónde se encuentra? Sangre.
En la sangre. En la sangre. En la sangre, ¿verdad? Ustedes me dijeron así todo lo más, pues, parece lo que cuando preguntamos, ustedes piensan, me va a preguntar eso más difícil. No, para lo simple nomás. ¿Qué es lo que transporta la arteria? Sangre. Pero, ¿qué es la diferencia principal que va a tener? La estructura y la presión con la que se va a ir la sangre. Y como que tiene que enviar sangre a todos los tejidos de nuestro organismo. ¿Qué tipo de presión les parece que va a utilizar? ¿Una presión alta o una presión baja? Por todos lados tiene que ir. Alta, profe. Es más alta. La presión con la que se va a enviar sangre a través de las arterias es mucho más alta. ¿Alguna vez ustedes se hicieron gasometría? Yo no, profe. Bueno, la gasometría es justamente se obtiene sangre de las arterias y al punzar las arterias, así, en serio, pero fuera de mentira, chorrea, o sea, un flujo impresionante de sangre, suelo rapidísimo. Es diferente al de las venas y es por esta cuestión que tiene que la presión arterial es mucho más fuerte porque tiene que llegar a todos los rincones de nuestro organismo. Y esa fuerza que se encuentra en la presión o ¿sí? en la forma de enviar sangre y se va a repercutir en la morfología, en la anatomía de las arterias. ¿Y cómo les parece que tiene que ser la anatomía de las arterias? ¿Más finitas, más gorditas, más gruesitas? ¿Cómo les parece que tienen que ser? Las Tiene que paredes. ser más grueso, profe. Son, muy bien, son paredes vasculares fuertes, justamente para enviar a gran velocidad. O sea, tengo había sido diferencias entre, ¿cómo es que se llama? Entre la estructura anatómica de una arteria, una arteriola y un capilar, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, la función principal de las arterias es enviar sangre con gran presión y la característica es el espesor de la pared vascular. Ahora, ¿qué hacen las arteriolas? ¿Qué son las arteriolas? Acá están las arterias. Las arterias. Y después vienen las arteriolas. Y los capilares. ¿Qué son las arteriolas? Las son las arterias, ramas. pero de menor calibre, profe. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se conecta con las venas, o sea, las vénulas serían, ¿verdad? Después, los capilares. Y se encarga, profe, de pasar la sangre a los capilares, justamente. Sí, está bien. Pero hay una palabra clave. Intercambio. No hay intercambio todavía ahí. Profe, puede ser que reduce la presión sanguínea. Muy bien. Resist- Las arteriolas es como una, ¿cómo se dice? Interfase. Está entre el medio del capilar y el medio de las arterias. Entonces las arteriolas lo que hacen es controlar, como están diciendo ahí ustedes, la presión con la que está viniendo esa sangre. Y si es que demasiado grande es la presión y puede cerrar inclusive y evitar el pasaje. Ahora, la principal función, entonces quiere decir que las arteriolas a nivel estructural también tienen paredes musculares fuertes, parecidas, no iguales tal vez como las arterias,
pero parecidas a las de las arterias, porque son capaces de controlar ese flujo que está viniendo con gran presión, que puede destrozar si es que pasa así nomás. Entonces, ¿cuál es la función principal de las arteriolas? Arteriolas, perdón, control, ¿sí? Ahora, eso es lo que les ayuda muchísimo y nos ayuda a nosotros. Y acá empieza todo ese proceso de contracción, relajación. ¿Para qué? Para ir disminuyendo y modificando ese flujo a gran presión. Y para que eso ocurra, las membranas tienen que ser buenas para que mi arteriola, mis arterias tengan esa capacidad de distenderse, de contraerse, de moverse. Las membranas tienen que ser ligeras, tienen que ser flexibles. Y ahí actúa lo que te estuve diciendo yo la vez pasada, hace rato, ¿verdad? Los ácidos grasos poliinsaturados, que son necesarios. Y ahí controla. Y después va pasando sangre, ¿dónde? ¿Dónde pasa? ¿De las arteriolas? A las vénulas directo. A los capilares. Muy bien. ¿Y qué pasa con los capilares? Tienen todo lo que es los nutrientes, ahí ocurre el intercambio. Bueno, vamos a hacer sencillo nomás esta cuestión. Arteria transporta sangre. Arteriola controla el flujo. Ay, perdón. Controla el flujo. Capilar, ¿qué es lo que va a hacer? Transporte. O, perdón, intercambio. Transporte, control, intercambio. Así nomás es. Es tipo, imagínense, un camión de caudales con dinero, ¿verdad? Tras, viene por la arteria. Este es su primer controlador. Controla, bueno, sí puede pasar porque este cajero está preparado para soportar hasta 130 millones. Bueno, tiene 130. Pasa, ¿y qué es lo que va a pasar? Pasa a los capilares, donde es, qué sé yo, el cajero. Descarga su contenido y acá ocurre el intercambio a nivel capilar. El capilar es que me va a dar los nutrientes, me va a dar las hormonas, me va a permitir eliminar ciertas, ¿cómo se dice?, sustancias, tanto en la sangre, en el líquido intersticial. ¿Para qué? Para poder cumplir con la función de transporte en sí, ¿verdad? Y de intercambio que yo necesito. ¿Para qué? Para que estos puedan cumplir la funcionalidad correcta. Ahora, ustedes tienen que saber que los capilares, en cuanto a su estructura, y tienen una estructura muy simple, y sus membranas o sus paredes son demasiado finitas, ¿sí? Y tienen poros, ¿sí? Y esos poros, que son pequeñísimos, son demasiado permeables, tanto para agua y otras moléculas, pero pequeñas. Ahora, no le pidan a estos pobres capilares que intercambien macromoléculas, porque no van a intercambiar. Entonces, agua, electrolitos, nutrientes, capaz pueda intercambiar, pero proteínas y demás cosas no va a intercambiar porque es muy pequeñito sus poros. Al menos así por difusión no se va a poder hacer. ¿Me están comprendiendo hasta acá? Y bueno, y después las vénulas. ¿Qué es lo que va a hacer las vénulas? Va a recoger tipo el camión este blindado que es la sangre sin plata, ¿verdad? Sin ningún nutriente ya, y va a pasar a las vénulas. ¿Y de las vénulas dónde va a pasar? A las venas, ¿verdad? Y estas, ¿dónde van a ir otra vez? Muy bien. Y ahí completamos la circulación.
Entonces, aorta transporta sangre desde el corazón a todos los rincones del cuerpo, pasa por las arteriolas, que son las que van a ir controlando ese flujo sanguíneo dependiendo de lo que está necesitando ese tejido. Luego a los capilares hacen el intercambio de nutrientes y demás cosas, pasan a la vénula, de las vénulas pasan a las venas y estas se encargan de volver al corazón para seguir haciendo todo el circuito, pasar al pulmón, del pulmón se oxigena a nivel pulmonar, otra vez, miren, otra vez ocurre un intercambio, pero este intercambio va a ser desde una perspectiva, desde las vénulas acá, ¿verdad? Y los capilares, las vénulas le pasan a los capilares nuevamente y estos capilares a nivel capilar y alveolo hacen el intercambio gaseoso. Ese intercambio es CO2 y O2 que nosotros necesitamos para el proceso de oxigenación. Se oxigena y luego al sistema otra vez. Y por esta vena también pueden ir fluyendo todo lo que son, miran, circulación linfática y después va a pasar a las venas cava inferior, traen todos los nutrientes de dónde, del intestino, de todas partes y esto es lo que se va a ir absorbiendo. ¿No? Todo eso va a pasar por el corazón y luego a los demás órganos. Y por ende nosotros también podemos medir. Por eso es que muchas sustancias, inclusive sustancias que se denominan xenobióticos, que no nos sirven para un huevo, también se transporta por la circulación. Se van transportando. Si bien eso después se va a eliminar gracias al proceso de filtración, gracias al proceso de biotransformación que se va a pasar en el hígado y demás, y se elimina. Pero también forma parte de todos los elementos, componentes, como ustedes quieran decir, de la circulación. Ahí hablamos de la circulación, en términos simples. ¿Comprendieron hasta acá? Bueno, entonces, ¿vieron cómo ahí tienen tipo que muestra algunos porcentajes, ¿verdad? Esos porcentajes y representan el volumen de sangre en los distintos componentes de la circulación y muestra cómo es que en la aorta o en las arterias, ¿verdad? Y hay una, ¿cómo se dice? Una concentración de 13%, en las arteriolas y en los capilares es menor y dice que la circulación sistémica, que es la circulación general, corresponde prácticamente a un 84% de todo lo que es la circulación. Y la verdad que tiene razón porque ven todo el proceso que ocurre y las formas de intercambio y de pasaje y demás. Y prácticamente hace todo eso en la circulación mayor, o la circulación sistémica. Y solamente un 9% y lo realiza en la circulación pulmonar o menor. ¿Ven? Circulación mayor y circulación menor. Y luego muestra otra vez cómo es que van encontrándose la cantidad o el volumen sanguíneo en las venas, en las vénulas y en los senos venosos, ¿verdad? Que es diferente, un 64%, y esto es un poquito menos, ¿verdad? Y a nivel cardiovascular, y bueno, 7%. Esos porcentajes representan entonces el volumen sanguíneo nomás, ¿sí? Ahora, hay una condición que se relaciona con la superficie transversal y la velocidad del flujo sanguíneo. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay una tablita que me va a expresar todo lo que es la superficie transversal de los vasos. Yo sinceramente no les voy a preguntar eso en el examen, pero es importante que conozcan cuál es la superficie que va a tener y cómo es que se van a ir expresando. Y en realidad estas superficies son muy importantes para mismo luego controlar el flujo que está presentando. Acá ven, ¿cuál es el que tiene menor superficie transversal? ¿Quién es el que es más chiquitito? La superficie. Una superficie, vamos a poner este. Vamos a ver. ¿El capilar? ¿Cuánto tiene el capilar?
¿Y cuál es más pequeñito en cuanto a la superficie de... La superficie transversal es más o menos así. Así es transversal, ¿verdad? Y esto es horizontal, ¿sí? En cuanto no sé si decir diámetro. En cuanto a la superficie transversal, en cuanto a la luz, ¿cuál es más pequeñito? No es las arterias. Y eso es importante. ¿Por qué les parece que es importante? ¿Por qué sería, profe? Y yo quiero que ustedes me digan. No porque dependería de eso el paso de la sangre, profe. Sí, ¿qué dependería de la sangre? ¿Ustedes suelen regar sus plantas? Yo veo cuando mamá riega, profe. Bueno, está bien. ¿Y cómo suele regar tu mamá? ¿Qué, tiene el piquito ese que regula cuánto sale del agua o no tiene? Es la No, manguera solo. así directo, no, ya, profe. Directo nomás. Y bueno, y por ejemplo, justo tu mamá no quiere bajarse ahí, no quiere pisar el pasto y quiere regar nomás de donde hay piso. ¿Y cómo hace para llegar hasta allá, que es más Y lejos? aprieta su manguera. Aprieta la manguera, Sí, ¿verdad? profe. Sí. No, ¿y qué es lo que hizo ahí tu mamá? Y reguló el paso del agua ahí. Disminuyó la superficie transversal, disminuyó el flujo. Entonces, ¿qué pasó con el agua? ¿Aumentó qué cosa? La potencia de salida. La La presión. potencia, la presión. Eso ocurre en nuestro sistema. Por eso es que las arterias tienen que ir con mayor presión a todos. El corazón está en la parte superior ahí en la parte, no superior, en la parte central del tórax, ¿verdad? Acá en el medio, en el pecho está, ¿verdad? Pero tiene que llegar hasta mi dedito. ¿Y cómo va a llegar hasta mi dedito? Tiene que tener por eso una presión mucho más grande. Eso ocurre acá a nivel fisiológico y ocurre en nuestras casas todo el día. Y ustedes me van a decir, pero yo pongo nomás en ese que se da la vuelta y va regando solo. Igual, ¿qué es lo que hacen ustedes? Aumentan el flujo y mayor presión va a haber. ¿Por qué? Porque hay un orificio más pequeño y ese va a regular. Ah, no, yo tengo el que es a piquito ese. También hagan un poco, cierren todo el piquito y va a salir un chorro. Abran todo y va a salir como lluvia. Lo mismo ocurre en nuestro sistema. Lo mismo. Y eso es lo que va a hacer las arteriolas y después las vénulas y todo lo que es a nivel más pequeño. ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar esa gran presión con la que está llegando. Imagínense, si llega la misma presión de, qué sé yo, 100 milímetros de mercurio, porque en milímetros de mercurio es lo que se expresa. Tiene una presión aproximada de 100 milímetros de mercurio al salir esa eyección de sangre, 100 a 120. Entonces sale con gran potencia, pero mi pulmón no puede soportar 100 milímetros de mercurio, porque es demasiado grande. Solamente puede soportar, qué sé yo, 16 milímetros de mercurio, que es, no sé, una pequeñísima presión.
¿Qué va a pasar si aumenta la presión a nivel pulmonar? Y voy a estar en un estado patológico, voy a tener hipertensión pulmonar, que es una situación compleja. Por eso es necesario comprender la función que va a tener cada parte del sistema circulatorio. Todito va a tener esa regulación. Increíble y espectacular es cuando entendemos todo esto. Y se puede poner como ejemplo cualquier situación de la vida. Eso es lo que nosotros vemos cotidianamente. El de regar las plantas. Yo voy a ser re mentirosa si le digo que riego las plantas, ¿verdad? Pero suelo ver también así, o suelo ir a prender la canilla para que gire esa cosita y riegue, ¿verdad? Pero es importante conocer y dar como ejemplo algo que es tan simple y vemos todo el tiempo. Ahora, antes cuando jugábamos carnaval cuando era chiquitita con mis primitos y ahí sí hacíamos eso. Pero hacemos por inercia. Y lo mismo ocurre así a nivel vascular. ¿Están comprendiendo, chicos? Bueno, entonces, esta imagen es lo que nos va a mostrar cómo es que va aumentando la presión a nivel de la aorta, de las grandes arterias, pequeñas arterias a nivel arteriolar que va descendiendo. Capilar, menos, 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 menos. Y después miren acá a nivel de las arterias pulmonares, porque acuérdense, el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, arterias también es verdad, tienen una presión un poco más elevada que las venas y esta solamente llega a un 20% aproximadamente, ¿verdad? Yo les dije 16, ¿verdad? Pero 20%, 16, 20% aproximadamente. Entonces, en comparación con esto, que para esta sección es muy importante porque está saliendo el corazón, forma parte de la circulación sistémica, es importante que tenga mucha presión, pero acá ya no. Y por eso hay una interfase donde se va regulando esa presión para evitar entrar en hipertensión pulmonar acá, que ya va a ser grave. Esos pacientes con hipertensión pulmonar y son una bomba. Pueden cualquier sobrecarga y pueden parar esos pacientes y tienen un paro ahí y fallecen, ¿verdad? O sea, ¿hay casos de hipertensión pulmonar? Sí, hay casos de hipertensión. ¿Se puede solucionar? ¿Se puede tratar? Sí, se puede tratar, pero no es fisiológico. Entonces, hay principios básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder comprender lo que es la función circulatoria. Y esa función circulatoria, y tiene en cuenta la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido. ¿Cómo es que qué tan rápido se va ese flujo de sangre a los tejidos? De mi cuerpo, obviamente, ¿verdad? Y generalmente esto se va a ir controlando con una presión. ¿Con relación a qué cosa? Con relación a lo que necesita nomás cada tejido. Y este tejido pulmonar solamente necesita 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ahí se explica, ¿verdad? Luego se tiene en cuenta el gasto cardíaco y se controla principalmente por la suma de todos los flujos locales. ¿Qué sé yo? Mi paciente entra en hipotensión. ¿Saben lo que es la hipotensión? Baja la presión arterial. Eso es algo grave. Imagínense, por debajo de 100 milímetros de mercurio y por debajo de 60, ¿verdad? Por debajo de 160 de PA, mi paciente tiene criterios para entrar ya en terapia. Si es que está presentando ahí, o en realidad ahora se toma por debajo de 8,5, ¿verdad? Pero ya es bastante grave luego tener esa presión. Y con algunos tienen, bueno, vamos a ver después casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos esa es la condición para tener criterio. Una PA baja
Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Ey, no, vamos a nivel arteriolar. Ey, espera, vamos a contraer todo. Vamos a contraer toda la sangre, vamos a exprimir todos los tejidos, todo, porque tengo que enviar sangre al corazón, porque el corazón tiene que bombear. Entonces hay una constricción a nivel de la circulación más pequeña, ¿sí? O de las estructuras más pequeñas del sistema circulatorio. ¿Para qué? Para enviar sangre al corazón, porque el corazón tiene que bombear. Y ahí hay muchísimos procesos involucrados que vamos a ver más adelante cuando demos presión arterial, que se van a involucrar inclusive sistema nervioso, hormonal y demás. ¿Para qué? Para regular la presión en primera instancia. Y después, vamos a ver, hay otros procesos que también forman parte de lo que es en sí, ¿verdad? Los principios básicos, que es la regulación arterial, pero independiente del flujo local. ¿Qué quiere decir? No tiene en cuenta todo lo que está haciendo estos capilares, las vénulas, las arteriolas para enviar sangre, sino que tiene más bien ¿cómo se dice? Una función más bien a nivel renal, y ahí es donde se van a ir liberando ciertas hormonas y demás. ¿Para qué? Para controlar el flujo sanguíneo. Y ahí entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito para que aumente la presión. Disminuir el calibre, ya sea arteriolar para enviar. Aumentar el flujo de ciertas, ¿cómo se dice? Sustancias hormonales. Va a funcionar el riñón como un mediador, ¿verdad? Y ahí entra la angiotensina 1, la angiotensina 2, para poder regular esa presión arterial baja que está presentando mi paciente. Entonces, todo un gran conjunto de sistemas se encargan para poder mantener la función circulatoria. No crean que es solamente acá. Si se centra no solamente arteria, vena, no. Se le involucró al riñón también. Y se le involucró al cerebro, al sistema nervioso. O sea, todo en conjunto va a actuar cuando exista un proceso de desequilibrio. Inclusive en el proceso de absorción de sodio y demás, se van a encargar el riñón para poder aumentar ese flujo. Yo necesito tener flujo para poder, porque es una de las condiciones para que puedan tener presión normal, es el flujo en sí. Disminuye el flujo y se envía señales al riñón. Ey, despertate un poco porque acá hay poco flujo. Entonces, se estimula el riñón y ahí empieza toda la liberación de las angiotensinas y demás, ¿verdad? Angiotensina, aldosterona y todos los componentes hormonales que yo necesito para poder compensar esa hipotensión. Ahora, se vaya a urgencia tu paciente porque ya no pudo compensar y se descompensó totalmente y ustedes tienen que compensarle, ¿verdad? Y van a hacerle cargas y demás para ver cómo pueden aumentar esa presión. Lo mismo pasa en el lado de ¿qué? En el lado de la hipertensión. ¿Pero qué vamos a darle a ese paciente? Vamos a darle IECAS, dice. Enzimas encargadas o los fármacos que se van a encargar de ¿qué? De inhibir la liberación de las angiotensinas y demás, ¿verdad? O los ARA2, que se encargan también de alterar esa síntesis. Y bloquean. ¿Bloquean para qué? Para controlar la presión arterial. O sea que todo un esquema se va a generar con estos pacientes, tanto hipotensos como hipertensos. En síntesis, entonces, los principios básicos de la función circulatoria es la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido, que va a depender de la necesidad del mismo, el gasto cardíaco, principalmente por la suma de todos los fluidos que van a tener a nivel local, y los que son independientes, ¿verdad? O la regulación de la presión arterial, que es independiente del gasto cardíaco o de los flujos locales. Esos son los principios básicos que tenemos que tener en cuenta. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Luego hay una relación que es demasiado importante también, ¿verdad?
Esta imagen es espectacular. ¿Por qué? Porque muestra la relación entre la presión, el flujo sanguíneo y la resistencia, ¿sí? ¿Qué es flujo sanguíneo? Muy bien, es lo que pasa, un flujo. Muy bien. Entonces, pero ese flujo sanguíneo se determina mediante la diferencia entre la presión entre los dos extremos de un vaso. Y por eso pone acá P1 y P2. Y a eso se le denomina gradiente de presión. Y eso es lo que va a determinar el flujo sanguíneo. Ahora, ese flujo sanguíneo también se relaciona o se determina gracias a los impedimentos que van a encontrar en su camino. ¿Y cuáles son los que van a generar o quiénes son los que van a generar esos impedimentos? Y justamente los que se encuentran a nivel del endotelio vascular. Ellos son los que van a generar ciertos impedimentos para ese flujo sanguíneo. Y a eso se le denomina resistencia. Y en conjunto, tanto con el flujo sanguíneo y la resistencia, van a determinar con otros componentes también más que vamos a ver más adelante, va a determinar lo que es la presión arterial de nuestros pacientes. O sea que hay un flujo que yo tengo que mantener. Y ese flujo puede estar alterado. ¿Por qué? Porque a nivel endotelial puede haber algunas imperfecciones. Y estos van a generar, o pueden no haber imperfecciones también, pero ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. Bueno, así ya me va a venir. Pero a nivel vascular, a nivel de las paredes, pueden haber ciertas condiciones que eviten que la sangre fluya. Entonces a eso se le va a llamar resistencia. Hay una ley, que es la ley, ustedes saben cuál es la ley que se encarga de hacer comprender lo que es ¿cómo se dice? La hemodinámica de la circulación. La ley de Ohm. Ohm. La ley de Ohm es la que se encarga justamente de hacer entender lo que es la hemodinámica de la circulación y habla de unas ecuaciones que lo que relaciona es justamente esa presión 1, ¿verdad? La presión 1 que está en el extremo 1 con la presión 2 y hace una relación, ¿verdad? Y la relación del mismo tiene que tener en cuenta también la resistencia. ¿Para qué? Es la diferencia de presión sobre resistencia. Vamos a ver acá. Este parece bien. Esperen. Dios mío, qué desastre. La diferencia de presión sobre la resistencia es igual a flujo sanguíneo. ¿Comprenden? Y esta es la ecuación de Ohm. ¿Estamos bien? Bueno, eso es lo que hace entonces, y la ley de Ohm explica lo que es la hemodinámica de la circulación. Ahora, esta imagen muestra algo demasiado espectacular. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron, el flujo sanguíneo era la circulación de la sangre, ¿verdad? La cantidad de sangre que va a ir atravesando cada punto de los vasos. Ahora, hay dos tipos de flujo, ¿verdad? Y hay un flujo que, acá muestra, un flujo teñido y dos líquidos. Uno teñido rojo y el otro transparente, que es lo que muestra la primera imagen. Y la segunda imagen, ven cómo hay una dirección única, ¿sí? Una dirección única a lo largo del vaso sanguíneo. A ese flujo nosotros le denominamos flujo
laminar o aerodinámico, ¿sí? Ese flujo es el flujo ideal que debemos de tener en nuestro organismo, ¿sí? Y el flujo turbulento es el siguiente, ¿verdad? Que hay como tanta resistencia por el camino. Esas resistencias pueden deberse a nivel patológico por diabetes, por hipertensión, que alteraron el endotelio vascular y generan procesos ateromatosos, las famosas plaquitas ateromatosas, que generan una resistencia plus, y eso hace que el flujo, en vez de ser recto y laminar, sea turbulento y generen torbellinos. Ahora, ese flujo turbulento y con remolinitos es peligroso para nosotros. ¿Saben por qué es peligroso? Porque puede justo encontrar una plaquita ateromatosa y despegar esa plaquita del endotelio en sí, o eliminar esa plaquita y enviar a la circulación. Y eso puede generar obstrucciones vasculares, y esas obstrucciones se van a llamar embolias. Y esas embolias son graves para nuestro paciente, para la persona en sí. Por eso lo ideal es que exista un flujo laminar. ¿Llegaron a ver alguna vez el flujo laminar? ¿Cómo es? ¿No? ¿Sí? Déjenme mostrar. El flujo turbulento es cuando abren la canilla. Yo siempre uso en este caso la canilla porque... Ay, no sé qué hice. Descartarme. Sí, también. Puede haber un flujo turbulento. Puede haber. Sí, al cambiar de... Sí, puede haber. Vamos a ver un poco. Y es que se va a exacerbar más si es que hay placas, porque justo a nivel del callado de la aorta, a nivel de las coronarias y demás, hay mucha tendencia a formar placas, ¿verdad? Entonces, eso hay que ver bien con los pacientes. Y explicarle, ¿verdad? Porque no quieren entender ellos. Yo a mis pacientes trato de explicarle así. Algunos me dan bola y otros ni bola. Y después no me vienen con dolor en el pecho y eso. Como el flujo laminar. Vamos a ver un poco si pues no sé qué. Esto pueden hacer ustedes en su casa. Un experimento. Me gusta mucho. Espérenme que les voy a mostrar. Acá. Me va a bloquear otra vez un ratito mi micrófono. Entonces...
¿Pudieron ver? Bueno, y ustedes van a hacer eso ahora en su casa. Van a inflar un globo y tras se van a hacer una abertura, pero primero tienen que poner, es muy importante que pongan esas cintas ahí para que le dé estabilidad y puedan salir en forma ordenada. Eso es lo que pasa y debería de pasar en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, hay ciertas condiciones que pueden llegar a generar ese flujo turbulento, ¿verdad? A esta clase lo que le voy a agregar es una ley, la ley de Poiseuille. Nunca me sale su nombre, discúlpenme, pero es muy importante porque esa ley, o en realidad sí, pero vos sabés que cuando leo nunca me acuerdo cómo era que decíamos. Y bueno, pero esta ley, y que está en el libro, y quiero que ustedes lean, es antes que nada luego. Este es el capítulo 14. El capítulo 14 habla de todo lo que es generalidades de la circulación y después ya habla de presión sanguínea. Nosotros en la siguiente clase vamos a hablar de la presión sanguínea, o sea que dimos hasta la mitad del capítulo 14 hoy. Y en la siguiente clase vamos a terminar el capítulo 14 y capaz hablemos del 15 y del 16, que ya habla sobre microcirculación y demás. Entonces vamos a meter todito de una ya todo lo que es presión arterial. Ahora, esta presión o este personaje científico es demasiado importante nombrarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue el que se encargó prácticamente de la medición de la presión arterial, ¿verdad? Que se mide en milímetros de mercurio. Ustedes pueden utilizar centímetros de agua, pero eso anteriormente se utilizaba y ya no tiene más ahora efecto a nivel clínico, porque el que más utilizamos es en milímetros de mercurio. Y hablan nomás de cuánto es que puede levantar la barra en sí de milímetros de mercurio y la relación que existe con 1 milímetro de mercurio y, y el milímetro de agua, o el centímetros de agua, ¿verdad? En realidad, 1 milímetro de mercurio es igual a una presión de 1,36 centímetros de agua, que es lo que hablaba ahí esta persona, ¿verdad? Quiero que conozcan bien ¿cómo es que se dice? Las relaciones que esta persona hizo con el milímetro de mercurio y el centímetro de agua. Pero, como les digo, todo lo que ustedes midan ahora iba a ser en milímetros de mercurio. Y eso que dice, generalmente decían 10 la gente, y bueno, no es correcto, es 180 milímetros de mercurio. Porque nosotros utilizamos, el aparatito está, ¿cómo se dice? Programado para que dé resultados en milímetros de mercurio. Y es 180, 120, 80, que es lo normal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, eso es generalidades de la circulación. En la siguiente clase vamos a hablar todo lo que es presión arterial y demás. ¿Tienen alguna duda hasta acá? También vamos a hablar de la ley de Pascal y demás. No, de unas cuantas leyes vamos a hablar. Si bien vamos a nombrar y vamos a hacer algunas ecuaciones, es para que ustedes conozcan nomás, ¿verdad? Hasta ahora a nivel clínico, así, hacer las ecuaciones, eso no hicimos, ¿verdad? Pero es cuestión de que sepan igual. Igual. Una pregunta, ¿están entendiendo ustedes las clases? Para mí es importante que entiendan. Sí, Entiendo, profe. profe. Bueno. Y bueno, estamos entonces. Terminamos la clase. Pero se pueden quedar conectados hasta -10 por lo menos. Sí, profe. ¿Está lista, profe? Ay, mamá querida. Voy a sacarle foto. Yo siempre me olvido de esta bendita. Lista. Es que antes llamaba lista el que estaba ahí, nuestro secretario, pero ahora ya estamos solos. Bueno, espérame que un rato voy a desconectar mi
No sé quién se desconectó.